Reino y Gobierno, un programa con el propósito de enseñar la verdad de la relación que hay entre el reino de Dios y su palabra y el gobierno terrenal. Y ahora con ustedes, Ignacio Hughes. Muy bienvenidos a una edición más de Reino y Gobierno. Gracias por acompañarnos en nuestro canal de YouTube de Ministerios Palabra de Fe. Hoy tengo un invitado muy especial para nosotros, para esta iglesia, el pastor Hernán Babilón, desde Lima, Perú, nos acompaña. Pastor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Pastor Ignacio? Un gusto de saludarlo y también traer el saludo desde Lima, Perú, la nación más próspera de la tierra. Aleluya. Y la reserva del mundo para poder hacer las cosas del reino del Señor en este día. Amén. Eso es muy bueno, poder hablar la palabra de Dios. Queremos hablar acerca de los estragos que causa el socialismo en las naciones, y creo que usted tiene un tremendo testimonio muy poderoso que nos va a compartir en unos minutos más acerca de lo que pasó en el tiempo que ustedes estaban literalmente levantando en oración, intercediendo por Perú, y hubo un cambio en el gobierno, y es algo que aquí en los Estados Unidos se ha perdido. Se ha perdido grandemente, aún lo veo también en México, se ha perdido esto, que el cuerpo de Cristo no ha entendido lo que somos y lo que podemos hacer, no solamente orando, que es muy importante, pero también hablando estas cosas. Voy a empezar, pastor, antes que nada, con una escritura. Vamos a orar y luego vamos a una escritura, y usted va a poder contarnos o compartir con nosotros este tremendo testimonio. Padre, te amamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por el regalo, el don del pastor Babilón en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, esa asociación espiritual, esa conexión espiritual que ha habido a través de los años. Y hablamos de sabiduría, revelación, que la gente pueda oír, entender estas cosas con el oído espiritual y verlo desde una perspectiva bíblica y de una perspectiva espiritual. Y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pastor, voy a hablar ahí en Proverbios capítulo 29 y a toda la audiencia. Y en el versículo 2, dice que cuando los justos, Proverbios 29:2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Un versículo muy poderoso. Lo puedo ver en la Nueva Versión Internacional, por favor. Y note lo que dice: cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Entonces, algo interesante que la palabra de Dios nos dice, en el versículo 16, cuando los impíos son muchos, el mismo Proverbios 29, verso 16, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Pastor Babilón, ¿nos puede compartir ese tremendo testimonio de lo que sucedió? Usted tiene las fechas y se acuerda mejor de las fechas de cuando usted y yo platicamos eso por teléfono, y lo puede compartir en esta edición de Reino y Gobierno, por favor. Bueno, para todos los televidentes de Reino y Gobierno, necesitamos entender claramente que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Amén. Entonces, aquí el punto inicial es muy importante. Cuando Dios le entregó al hombre el gobierno, en Génesis capítulo 1, del 26 en adelante, habla de que Dios empoderó al hombre para gobernar esta tierra. Y el hombre tenía que ser como es Dios, porque lo hizo a su semejanza. Y todo era para bendecir. No había, el hombre no tenía en su mente ni siquiera una idea de dolor, de sufrimiento, presión. Solo había amor.
Es más, nuestra mente se enferma cuando comenzamos a temer, Sí. porque no ha sido creado a eso. Bueno, Dios estableció en Génesis, la bendición iba a que todas las naciones que iban a nacer desde Adán tenían que estar conforme a la voluntad de Dios, o sea, ser de un carácter de bendición, de paz, de armonía. Pero esto Dios, nuestro Señor, ya tuvo su primer golpe, o sea, alguien, un rebelde que se levantó contra él. Y si, pastor, usted puede ahí darse cuenta en el libro de Isaías 14, 13, 14, Isaías 14. Isaías Ajá. 14, versículos 13 y 14, por favor. Isaías, a ver, ayúdenme en multimedia, 14, 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Verso 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí tenemos el nacimiento del sistema diabólico opositor, Satanás es opositor a las cosas de Dios. Se enalteció su corazón. Dice Ezequiel 28, 12, luego 14, Ezequiel 28, versículo 12 al 16, por favor. Ezequiel 28 del verso 12 al 16, vamos a leer. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. El siguiente versículo, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, en toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Versículo 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Versículo, hasta el 14 me dijo, pastor. El 16, por favor. Hasta el 16. Perfecto eras en todos tus caminos del día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ok. Entonces, Satanás quiso hacer un nuevo reino. El reino del tirano, que no quiere cederse a la voluntad de Dios, aquel que quiere tener un autoritarismo, aquel que obliga, oprime, y eso le fue entregado en el huerto de Edén a Adán. Adán, que tenía toda la autoridad dada por Dios para un gobierno, como usted leyó en Proverbios, pastor, esa autoridad trastocada, la autoridad por una autoridad del miedo. Entonces nació en ese corazón la maldad para crear una nueva forma de gobierno. Gobierno que le denominamos el sistema babilónico. Porque al final la Iglesia y el Espíritu Santo luchan contra ese sistema, el sistema babilónico, que nació en el libro de Génesis. Encontramos en el capítulo 10, versículos del 8 al 10. Y me hacen Génesis 10, del 8 al 10. Génesis capítulo 10, por favor, versículo 8 al 10. Y Cus engendró a Nimrod, así es,
quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel. Ahí está, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Amén. Entonces, él fue poderoso en la tierra, pero ¿cuál fue el sistema que aplicó él? En Génesis 11 comienza, ahí está la historia de la Torre de Babel, donde el hombre quiso hacerse independiente de Dios. De Dios, así es. Quería conocer nada de Dios. Estás como su padre, ya quiso hacer un rey. Él también quiso hacer otro rey. Y Pastor, este rey, entonces es cuando el socialismo es ese sistema babilónico donde el gobierno, los gobiernos terrenales, y voy a hablar de los gobiernos el que tenemos ahorita aquí en los Estados Unidos y en México, y estoy hablando porque los dos países, y puedo decir los tres países, Canadá también, que tiene una relación de comercio, quiere decir que el sistema socialista es un sistema exactamente, es igual que un sistema babilónico, que el sistema babilónico que nos dice la Biblia. ¿Estoy bien? correcto. Ellos han impuesto una corriente de gobierno diferente. Ese pastor, en Isaías 33, 22. Isaías 33, 22. Ajá. Vamos a 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez, así es. Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Nada más para decirle, creo que usted lo sabe, ¿verdad? Estas son las tres ramas de gobierno en las que el gobierno de los Estados Unidos ha sido basado. Entonces, esa es la esencia de cómo Dios gobierna. O sea, Él es un gobierno de amor, de paz, de bendición. Empodera a las personas a que hagan lo mismo. Pero el otro gobierno, porque al final de reinos espirituales, el otro gobierno es un gobierno en el cual ellos se consideran Dios. Así es. Ellos son los tiranos, ellos son aquellos que oprimen al pueblo, son aquellos que sacan leyes contra la moral y las buenas costumbres de las personas, son aquellos que no les importa cómo en actos de corrupción terrible se apropian de las naciones. Yo le llamo que es una mafia internacional de delincuentes que se roban las naciones y que están al servicio de su padre Satanás. ¿Por qué? Porque ellos quieren implementar sistemas contrarios a la voluntad de Dios. Ese sistema hace de que ingrese una persona supuestamente levantada por el supuesto pueblo y se quedan no solamente décadas, alguna vez creo que ya están para llegar a alguna centuria, ¿no? Entonces, tenemos el claro ejemplo, Cuba, que pasan y pasan. Yo tengo unos miembros de la iglesia que se casó con un cubano, pero que vino al Perú, y en este momento están ellos en Cuba, han ido de visita, y me dicen que no tienen, o sea, ahí los cubanos no tienen para comer. Han llegado a la prehistoria en la cual realmente tienen que hacer intercambios o ser cazadores, crían vacas y están prohibidos de matar porque el gobierno les lleva preso y les quita todas sus propiedades y así lo hacen. Entonces, es una situación terrible. Venezuela, yo he estado en Venezuela varias veces por la campaña de Victoria Venezuela con mi padre espiritual Kenneth Copeland, nuestro padre espiritual Kenneth Copeland. Entonces, él ahí
Yo vi desde el año 2003 que fui con el pastor Vicente Mora hasta ahora cómo este sistema fue así cayendo en picada y llevando al desastre, no solamente económico, moral, la destrucción de las familias, la destrucción de los sueños, el ánimo de las personas y volviendo una criminalidad que se ha exportado ahora a toda Latinoamérica. Pastor, eso que está hablando, perdón que lo interrumpa, pero yo sé, está lleno usted de buena información, pero para corroborar, muchas de las personas que están siendo delincuentes ahorita aquí en Nueva York, y lo bueno que ahí está, que hasta los mismos sitios de noticias liberales ya lo están informando. Muchos de los delincuentes que vienen de Venezuela. Y claro, no estamos hablando aquí atacando al pueblo venezolano ni diciendo que todos los venezolanos. Pero la última vez que estuvo el pastor Mora y la hermana Gisela aquí, estuvieron aquí en Douglas hace unos meses atrás. Cuando fui a recogerlos al aeropuerto y que veníamos el camino, pues usted y yo sabemos del pastor Vicente, ¿verdad? Y hasta nos gozamos y nos reímos, porque él cuando él habla, él grita, entonces parece que traes un micrófono, una bocina ahí en el carro. Y venía hablando y me dice, se recordó cuando el secuestro, ¿se acuerda cuando lo secuestraron a ellos, etcétera? Y luego me dice, Ignacio, dice, ya no tenemos tanto delincuente ahorita. Le dije, ¿cómo que no? Porque Maduro ha hecho algo. Sí, dice, los está llevando para los Estados Unidos. Y en ese momento, sí, pensé, dije, ¿es en serio esto? ¿Es broma? No, me dice, de verdad, es en serio. Muchos de ellos están yendo para Estados Unidos. Bueno, eso fue hace unos meses. Hoy, en estas semanas, hemos visto que es una verdad corroborada por los medios de información de que algunos de ellos están delinquiendo aquí en Nueva York y en otros estados. Y no nomás de Venezuela, de otros países también. Pero usted acaba de decir algo, el sistema socialista, el sistema babilónico es totalmente en contra de la palabra de Dios. Y una pregunta que le quiero hacer para la audiencia es esta. ¿Qué hay de las personas que dicen, por ejemplo, tanto que está pasando, y voy a usar aquí la información porque hay gente de la iglesia que viene, gente de México que viene aquí a la iglesia y gente de aquí en los Estados Unidos, pero lo oigo también de la gente aquí en general, el público en general. ¿Qué hay cuando ellos dicen, es que este presidente o este gobierno, porque lo oigo de los dos presidentes, tanto de aquí de Biden como del señor López Obrador? Y como usted mencionó ahorita, y lo hago mención periódicamente cuando hablamos aquí en Reino y Gobierno, no estamos en contra de ellos como personas, porque usted lo dijo, no tenemos lucha contra carne y sangre, es más bien es en contra de Satanás, las influencias que hay en la mente de ellos. Pero ¿qué le diría usted, cómo explicaría usted a la gente que dice, pero ellos no nos están oprimiendo porque nos están ayudando con dinero? ¿Sí ha oído eso? Cuando dicen nos están dando dinero, es que la gente, es como en México, tuvieron un sistema por más de 70 años con los gobiernos anteriores de corrupción, de robar dinero, y ahora tenemos un presidente que está ayudando y dándole a la gente pobre, a los ancianos, a los necesitados, etcétera, y se ve bonito, hasta se ve bíblico, ¿no? Porque pues dice la Biblia que tenemos que dar y bendecir, y cuando damos es una semilla ¿qué hay de eso? Aunque se oiga bonito, no es bíblico necesariamente, ¿verdad? Pastor Ignacio, una de las formas que tiene este sistema es anularle a las personas su capacidad de productividad que tienen. O sea, lleva a un conformismo, le venden, trabajan en su mente de tal forma que les hacen creer que solo sirven para ser pordioseros, o sea, estirar la mano y que les den un poco de algo, un vale para algo, un bono. Y entonces las personas conforman con arroz y frijoles, se conforman
contener lo mínimamente básico, porque supuestamente, entre comillas, papá gobierno está ayudándoles. Entonces, ¿qué queda, por ejemplo, en Lucas capítulo 19, del 11 en adelante? Lucas capítulo 19, okay, del versículo 11, empezando a leer el versículo 11, Lucas 19, 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí. Estamos hablando de ese versículo, ¿verdad? Lucas 19, 11. Sí. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces, sigo leyendo hasta qué versículo. Pero un segundito, por favor, pastor. Sí. Oh, O ¿sabe sea, qué? Yo estoy mal. Yo estoy leyendo Juan aquí. Yo estoy el que estoy mal. Sí, por eso no suena como el versículo que usted quiere. Del 19:11, ya. Dijo aquí: oyendo estas cosas, prosiguió Jesús. Lucas 19:11. Yo estaba leyendo en Juan, mi error. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo negociar, que esa palabra también se traduce a ocupar. O sea, somos un ejército de ocupación. ¿Sí? Entre tanto que vengo. Y es aquí cuando empieza a hablar de las parábolas de las minas, ¿verdad? respecto a la productividad que debe tener la persona. O sea, negociar es el ocio. Entonces, este sistema lo que hace es anularle la productividad a las personas. Todo comienza cuando, por ejemplo, ellos ingresan al gobierno y pueblan todo el aparato estatal con gente que son afines, y entonces el aparato estatal es más grande, lleno de burocracia, hace que todos los recursos de la nación se vayan en sus sueldos, se vayan todo este aparato estatal para sostenerse, y para tener a la cautiva les regalan una dádiva, pero que en el fondo no les sirve, no les alcanza ni siquiera para sobrevivir. Entonces, llega al extremo Stalin mostrando a sus súbditos, agarró una gallina, lo desplumó delante de ellos. Entonces, los que estaban mirando decía: ¿qué nos quiere decir con esto? Dejó totalmente desnuda la gallina, ensangrentada, viva, pero luego le sembró un maicito y la gallina comenzó a seguir por el maicito sin importarle ya el oro, porque lo único que quería era comer. Y entonces les dijo: así debemos tratarlos, debemos hacer que sufran, se vuelven tiranos, hace que la gente llegue al extremo de hasta mendigar comida. Entonces les tiran una cosita, les tiran un pan, unas lentejas, y entonces la gente, por el hambre, por el dolor, ya se acostumbra y entonces aplaude cuando ellos dicen: ah, ok, gobierno nos está dando. Del verdadero sentido del reino de Dios es: produce conforme a la habilidad que Dios te ha dado. Lucas 12:33 dice: no tenéis manada pequeña, porque a vuestro Amén. Padre ha sido daros el reino. Vended lo que poseéis. ¿Qué posee? Poseemos habilidad. Dios nos ha dado dones para hacer empresa, para gestionar, para producir. Tenemos esa habilidad dada por Dios, ser gigantes financieros o para ser gente de bien. Ellos lo anulan, matan esa vitalidad, Aleluya, amén. destruyen las familias, odian al ser humano, y eso es único, diabólico. Perdóneme que me apasione, pastor. No, adelante, adelante. A mí también me pasa lo mismo cuando estamos hablando de este tema. Bienvenido al club de los apasionados. Adelante, adelante. Tenemos libertad, gloria a Dios. Está mi hijo Hernán. Usted se imagina, hace
nosotros veníamos de la pandemia, también Pandemia. por ese sistema babilónico, porque es el nuevo orden mundial, es el sistema babilónico. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan o cierran todo, cerraron aquí el país, cerraron todo, y después de ese sufrimiento, dolor, viene por esas cosas que entiende, pero que es influencia demoníaca, claro, fruto también de una democracia débil, luego vamos encontrándonos que este sistema corrupto soterradamente por abajo trabaja para, digamos, llegar a un hombre que tiene la voluntad o una mujer que tiene la voluntad de gobernar bien, o un partido que tiene la voluntad de gobernar bien y los corrompe para chantajearlos. Entonces, eh, llega al Perú así como un gol, como un knockout, un derechazo de Cassius Clay, porque Muhammad se llamaba Cassius Clay, que había recibido el poder de ser un boxeador ganador. Mohamed Ali. Ese es el invento. Entonces, hermano, el boxeador cae y está groggy, está ahí en el piso y le cuentan 10 segundos. Así, oh, el sistema babilónico de la nada, un hombre, un profesor primaria rural, siquiera es de la ciudad, rural, que no habla ni siquiera bien el español, tampoco habla el quechua, que es el segundo idioma del Perú. No, sino que es un ignorante, un sindicalista de este sistema electrónico, hacen un fraude, porque eso también se valen, hacen fraude para ganar las elecciones. Esto está de moda aquí en Luego, los Estados Unidos también. en todo lugar donde está el sistema babilónico es lo mismo. Perdón, pastor. Adelante, adelante. Entonces, gana por medio punto, dicen por medio punto, pero el sistema corrupto ya está en el poder electoral, porque había que evaluar todavía el 2% tachas que eran a él. Si evaluaban, lo menos el 50% de esas tachas, ya él no ganaba. ¿Sabe lo que hace este sistema? Que también está en el orden del poder electoral. Deciden no hacer caso a la observación y lo instalan como presidente. Usted sabe el dolor que yo tenía, acabo de citar el nombre de mi hijo, porque él había ingresado recién a la universidad. Y ahora veíamos en peligro estudios. Pero yo personalmente veía cómo ya la pandemia había millones, 7 millones de empresarios. El Perú se sostiene una nación microempresarial. Aquí nosotros somos muy hábiles para hacer negocios. Entonces, en la casa pueden haber 2 negociantes, 2 empresarios, y eso hace de que haya mucha bendición financiera y cubrir todas las cosas. Este presidente lo primero que hace es dar bonos. Se gastó todos los recursos que el Perú tenía como reserva dando bonos. Entonces la gente dice, sí, ya ves, él se llama Pedro Castillo, es Pedro Castillo, el salvador del Perú. E inclusive con mucho temor y temblor debo decir esto, pastores a mí, yo soy presidente de la fraternidad de pastores, 2 veces su emisario para decirme que me quería tener en Palacio de Gobierno, me daba una oficina ahí para yo estar allí con ellos y orar, porque la esposa de él sí es creyente. Pero
Yo sé, la Biblia dice, a estos evita, huye de ellos, porque no voy a cambiar por un plato de lentejas Así la es. bendición. Así es. La Biblia, Pablo dijo, los que tienen apariencia de piedad, a estos evita, tienes que huir. Y como vemos también, Esaú vendió su primogenitura y así desafortunadamente hay muchos cristianos. Pastor, Dios mío, está interesantísimo esto, pero después de los anuncios continuaremos y nos sigue exhortando, animando y explicando todo esto con la palabra de Dios. Volvemos después de estos anuncios. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios, en nuestro sitio web mpfccc.com usted encontrará la sección de servicios anteriores, donde podrá repasar, viendo, escuchando y descargando el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Queremos saber de ti y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Visita nuestro sitio web mpfccc.com. Haga clic en la sección de testimonios y comparta con nosotros las maravillas del Señor. Como hijos de Dios es muy importante ser discípulos. En la sección de estudios bíblicos de nuestro sitio web mpfccc.com encontrará material de estudio como series completas y sesiones exclusivas en diferentes formatos y mucho más. Sus donaciones nos ayudan a transformar vidas y compartir la palabra de Dios de una manera muy tangible. ¿Tienes preguntas? Dios tiene la respuesta. Escríbenos tus preguntas y comentarios en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de preguntas y respuestas o a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Usted puede ayudar a Ministerios Palabra de Fe a cumplir la comisión de Jesús de llevar la palabra de Dios al mundo de una manera muy tangible, donando a nuestro ministerio en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar, donde encontrará modos fáciles y seguros de donar. Puede hacer una donación llenando el formulario. Escriba una cantidad, seleccione el área en que quiere sembrar, agregue su método de pago y presione el botón de Dar. Recibirá una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Muy bien, continuamos y Pastor Babilón ha estado compartiendo cosas bastante interesantes de lo que estaba sucediendo en el Perú. Pastor, le quiero hacer una pregunta antes de que continúe porque ya nos queda prácticamente la segunda mitad del programa y luego se va rápido. Pero, ¿qué diría usted
Porque acuérdese usted y yo creemos lo mismo, hablamos del reino de Dios, de la fe, de todo esto. Sin embargo, nosotros recibimos una cantidad, un volumen grande de preguntas a nuestro correo electrónico. A veces gente en persona nos dice o nos hace preguntas. ¿Qué hay de lo que usted acaba de decir que es bíblico? Usted lo cree, yo lo creo y todos los de la fe lo creemos. Pero ¿qué hay cuando dice, cuando habla de la gente mayor? Porque ahorita usted mencionó, y la Biblia lo mencionó, más bien usted mencionó lo que dice la Biblia. El sistema babilónico nos quita ese deseo de prosperar, de tener un negocio, de ir adelante. ¿Qué hay cuando la gente dice esto? Sí, pero es que el presidente está ayudando a la gente mayor, a los viejitos le llaman, ya a la gente que ya trabajó, que ya no pueden hacer nada, que están enfermos y que les ayudan a ellos. ¿Cuál sería su respuesta a estas personas? Porque aún cristianos creen así, desafortunadamente. La vida del ser humano en Génesis 6:3 dice que debería ser hasta 120 años. Así lleno es. de... Obviamente por el pecado, por la ignorancia y por muchas cosas, no llegamos a esa cantidad de años. Ha creado el sistema social, el cual al hombre le anulan a los 65 años, cuando la verdadera madurez del hombre comienza a los 60 años. Así es. Cuando digo y mujer. Entonces, como todo es un programa mental. Por eso yo 23, siempre digo, cuando predico, le digo a la gente, apenas estoy en la flor de la edad, yo apenas en un año y medio voy a cumplir 50 años, así que estoy... Y yo este año voy a cumplir 60, entonces recién estoy entrando a la plenitud. Así es, gloria a Dios. O sea, que como es un proceso mental, nos han hecho creer de que somos viejos. ¿Cómo me van a decir a mí que soy viejo si tengo toda la capacidad física, mental y espiritual de mi vida? Así es. Ellos hacen el control emocional y mental, entonces le hacen creer a la gente que ya tiene que jubilarse a los 65 años y a partir de ahí ya tiene que vivir como mendigo, estirando la mano, con lo que aportó durante años, que le sacaron dinero. Entonces, otros de ahí nacieron también muchas otras cosas que después podríamos hablar, porque también el neoliberalismo forma parte del sistema babilónico. El asunto es que le hacen creer a la gente que son viejitos. Un viejito realmente debe ser una persona que debe tener 100 años, porque ya veo que no tiene fuerzas, y la Biblia misma también lo establece, que debemos acordarnos de los ancianos y debemos honrarlos. Honrar quiere decir darle su honorario, pero darle un honorario fruto de todo ese esfuerzo que tributó, que brindó, que hizo. ¿Usted cree, Pastor Ignacio, Pastor Hughes, que uno puede vivir con $200 mensuales? No. Y eso es lo que le dan. Estoy haciendo muy grande. En Cuba les dan $3. En Venezuela les dan $5. ¿Quién vive con eso? Dice que la botella de aceite en Cuba vale $7. Si le dan $3 al mes, con una media botella de aceite se acabó la adicción. Así es. Entonces, no es que, ay, qué bueno. Lo que pasa es que le han hecho a las personas que producir. Acá, yo vivo aquí en una zona importante en Lima, y aquí al pie del edificio está una señora que tiene, no sé si usted me podría ver allá, es un vehículo que tiene 3 ruedas, y le llaman aquí triciclo. Sí, no un sé triciclo. Un triciclo, una carreta para vender cosas.
Y ella trae fruta todos los días. Entonces le digo, ella se llama Margarita, le digo, Margarita, esta mujer empresaria, ¿a cómo está las uvas? Pastor, está tanto. Margarita, ¿cuántos negocios tienes? 10, pastor. Tengo 10 lugares donde vendo. Es próspera. Así es. Está vendiendo fruta. ¿Sabes cuántos años tiene Margarita? 69 años. Gloria a Dios. Necesitamos muchas margaritas aquí en los Estados Unidos ahorita. Esa gente es la que queremos aquí, no gente que venga nomás para que Biden les dé dinero. Por supuesto. Así es. Y le anulamos esa habilidad que Dios le ha entregado a las personas. El otro día, el señor Hacha es un amigo, tiene 82 años. Ahorita en ese momento que hablé con él tenía 82, debe tener un poquito más ahora. Ingresó a la universidad. Y entonces le digo, amigo Hacha, oye, ya tienes 82 años, deberías estar viviendo de tus rentas. ¿Por qué has ingresado a la universidad? Y me dijo, para demostrarle a mis nietos que estoy lúcido y nunca me van a meter en un asilo y voy a ser nuevamente... Eso, necesitamos margaritas y hermanos Hacha aquí. Amén. Eso está muy bien. Tiene... En Estados Unidos, Ajá. los gobiernos le han mal acostumbrado a las... Así es. Tiene que ver con renovar nuestra mente. Es lo que habla el reino de Dios. Una vez que nacemos de nuevo, lo único que queda, y mientras vivimos aquí una larga vida, es renovar nuestra manera de pensar. Esto, correcto. Mi madre... Con la palabra de Dios. Tiene 87 años y vive de sus rentas. Gloria a Dios. Ella produce como unos, bueno, para el Perú, producir unos $20,000 o $30,000 al año es mucho dinero y ella gana ese dinero. Gloria a Dios. Señor, mándanos muchas margaritas aquí a Estados Unidos y a esta iglesia. No, de verdad, es que necesitamos gente así, gente que piense de otra manera, que no tengan ese del pobrecito, el pobre de mí, es que esto, es que mi... Cuando una vez que entras al reino de Dios, que naces de nuevo y empiezas a cambiar tu manera de pensar, cosas van a empezar a cambiar para tu vida, pero tienes que empezar a cambiar tu manera de pensar. Yo oigo cristianos empiezan a decir, ay, es que no fui a la iglesia porque me dolía la espalda. No hay ninguna condenación por si faltaste o algo, pero cuando empiezas a usar eso, ya desde ahí empiezas a meter maldición a tu cuerpo y empiezas a acostumbrarte. Parte de la fe lleva obras correspondientes. Y empiezas, es que me duele aquí, es que me duele aquí. Yo prefiero venir a la iglesia aunque ande resfriado, a menos que, claro, es cierto que hay veces pasan cosas, un resfriado te puede tumbar o algo, pero normalmente, en años pasados vine con resfriado, vine con fiebre, pero vine porque dije, no me voy a quedar aquí, mi cuerpo se podía levantar y lo obligué en fe, creyendo a Dios, y lo obligué a actuar en fe y pude hasta predicar, tal vez un poco incómodo, pero pude hasta predicar, queriendo decir, mínimo haz algo. Como digo, hay cristianos que no hacen nada, nomás que les duele un pelo y ya se quedan en su casa. O sea, queriendo decir, mínimo haz algo, mueve un dedo, mueve un pelo, algo que si tu fe llega hasta ese nivel o tu cuerpo llegó hasta ahí. Yo llegué al punto de pensar, y lo pensé, y lo sigo creyendo igual, que si llegara un punto donde mi cuerpo llega al punto de que estoy predicando y ya hasta ahí llegué en el sentido de que si vengo enfermo y me tengo que caer, predico caído.
Y si ya no aguanto más, le digo aquí a los sugieres, uno de ellos, el doctor Maldonado, está bastante grandote, me puede llevar arrastrando hasta mi silla. Pero lo que quiero decir que algo voy a hacer. No me voy a quedar ahí, nada más ahí como... Una vez le dije a una persona, le dije, tienes que actuar en fe. Y me dice, pastor, pero es que estoy orando. Algo estaba pasando por una enfermedad. Y cuando me levanto y empiezo a orar, me caigo. Le dije, cállate. No le hace que esté un sillón o algo, no le cae en blandito, pero, o sea, haz algo. El problema está que los cristianos dicen, ay, me duele la rodilla y ya no hacen nada. No, muévete algo, camina, estira algo, que una reuma o que no sé qué, en el nombre de Jesús es sano, estira el pie o algo. Algo, tienes que tener esa valentía dentro de ti por Cristo. Amén. Ya me ganó el gozo a mí ahora. Gloria al nombre de Jesús. Pastor, platíquenos por favor, porque el tiempo se está yendo, y platíquenos de lo que pasó, cómo oró, qué fue lo que pasó, aquel servicio que las elecciones parece que iban en contra de lo que ustedes estaban creyendo, pero hubo un cambio ahí. Eso está buenísimo, eso. No, las elecciones la perdimos, o sea, oficialmente fue elegido, ingresó como presidente de la nación, y ya un año y comenzamos a ver, lo primero que se vio es, como es un gobierno socialista, comienza a querer nacionalizar cosas, empresas, comienzan ya a poner, acá le llamamos la puntería, ¿no? El cazador a los que tienen riqueza. Entonces, lo primero que pasó fue Perú perdió $30,000 millones. Para ustedes, quizá Estados Unidos es una nación grandísima, pero para el Perú era prácticamente que el nivel de sus reservas se estaba yendo del país. Se fueron los inversores, se fueron los capitalistas, porque sabían que este gobierno les iba a quitar todo. Entonces, al irse, como somos una nación de microempresarios y empresarios, medianos empresarios, ya no había el poder adquisitivo para poder financiar. Entonces comenzó los despidos o gente quedarse sin trabajo. La pobreza, que es lo que trae este sistema, porque ellos trabajan con brujos y hechiceros. Llegaron los babalúa de Cuba, llegaron ya sacerdotes del diablo para hacer oraciones, para hacer cosas totalmente contra la voluntad de Dios en este país. Se vio entonces un empoderamiento de este tirano. Este hombre ya se puso como el que todo lo sabía, el que todo lo manejaba. Y yo me acordaba de cómo yo cuando visitaba Venezuela veía a Chávez, luego ahora Maduro, y me daba tristeza, de verdad, pastor. Ya arrodillado, llorando, porque decía, hasta pensé, hablé con mi hermana, la pastora Llorelis en Estados Unidos, te mando mis hijos si es posible, pero no lo van a usar, no van a destruir su vida. Ella tan amablemente me dijo, correcto, que vengan aquí estudien, algo vamos a hacer. Estaba así, pastor. Y Dios me puso a ayunar 3 días. Y entonces, en esos 3 días, recibí la palabra. Recibí esta palabra. Que Dios es el que se ofreció para limpiar del sistema babilónico la tierra. Jesús se hizo pobre, se hizo maldición. Bendición alcance a las personas. Por favor, Isaías 49:25, pastor. Isaías 49, por Verso favor, 25. versículo 25. 49:25. Gloria a Dios. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé y lo salvaré de tus hijos. Gloria a Dios. Amén. La voy a marcar esta promesa.
Job 12:18, pastor. Job 12:18. Job 12:18. Sí. Gloria a Dios. Job 12, ayúdame en Job 12:18. Él rompe las cadenas de los tiranos y las ata a una soga de sus lomos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria. Voy a añadir esas promesas que el Señor me dijo. Mía es la venganza, yo daré el pago. Amén, amén. Mía es la venganza, yo daré el pago de lo que está pasando en esta nación. Gracias, Señor. Y en México también. Y entonces, pastor, me dijo, acuérdate de tu padre espiritual, ¿qué te enseñó? Yo reaccioné y me acordé que él un día trajo esa enseñanza del sistema babilónico. Hermano Copeland. Sí, él está de ellos aprendí, está en contra del socialismo, 100%. Entonces, se dio que, no sé cómo, yo me comuniqué con él. ¿Y sabe lo que me dice? Yo le digo, ora, por favor, para sacar esta tiranía, este sistema al Perú. ¿Y sabe lo que me dice? No, tú tienes que sacarlo. Así es, porque es su país. Y yo... Entonces volví. Y como soy presidente de la Fraternidad de Pastores Cristianos, Internacional de Pastores Cristianos, convoqué a los hermanos y les dije, nosotros tenemos la autoridad, Dios nos ha entregado esa autoridad. Somos el cuerpo de Cristo, es Jesús mismo. Y Jesús ya venció en la cruz. No vamos a permitir que este sistema esté al frente. Nos levantamos, oración constante hasta que caiga. Gloria a Y Dios. vamos a predicar en nuestros púlpitos. Y vamos a hacer cadena de oración. Vamos a ayunar y vamos a sembrar para que caiga este sistema diabólico babilónico. Y comenzó a correr la voz por otros pastores y comenzó a correr en el país estas palabras. Y entonces nos levantamos y hicimos días de oración, ayunos, sembramos, alabamos al Señor. Llegó diciembre. Una de las oraciones era ¿Diciembre de qué año, pastor? del anteaño pasado. Sí, del 22. Del 22. Para entrar al 23. Ajá. Entonces, era el último servicio de la fraternidad del año. Y entonces esa madrugada el Señor me dice, hoy vas a ver mi gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Hacer que todos los pastores oren. Todos. No vas a hacer prédica, todos oren. Y nos tomamos las 3 horas. No tomamos desayuno, nada. Vamos. Pastor, era como las 10 para las 12 del día de hoy. 10 para las 10 de la mañana de ustedes. El presidente había sido acusado por su secretario como ladrón, como que pertenecía a una mafia. Cosa obvio, es una mafia internacional. Él dice, yo le he llevado dinero de gente que me ha traído para corrupción. Entonces el Congreso de la República, porque orábamos y ellos nos pedían, hemos ido a orar al Congreso. A veces el Congreso nos ha dado honor, nos ha inclusive dado, ¿cómo se llama? Como socios de honor de ahí del Congreso. Pastor, el Congreso lo va a acusar. El Senado, ¿no? Lo va a acusar. Pero faltan votos y sabemos que los votos le ayudan a él. Cuando estamos orando que tiene que caer el sistema diabólico babilónico, este tirano tiene que caer, viene uno de los pastores asistentes de la fraternidad y me dice, Pastor Babilón, acaba de dar golpe de Estado
Pedro Castillo, ha mandado ya a cerrar el Congreso, a capturar al fiscal de la nación que le está persiguiendo, se empoderó. Entonces el diablo me gritó, ¡ja, ja, ja! Ahora te va a pasar lo mismo que Cuba. Vino tal indignación a mí, Señor, ¿qué hago? Y me dijo, ¡págate en fe! Y lanza las palabras que provienen del Espíritu. Elías cerró el cielo. Moisés abrió el mar. Y yo te he dado las naciones para que las liberes. Y comencé a declarar esas palabras de fe, pastor. Que el diablo estaba fuera del Perú. Que el sistema babilónico pertenecía al Perú. Que caía este dictador, como dice ahí en el libro de Job 12:18. De Apocalipsis 11:5, pastor. Apocalipsis 11:5, por favor. Apocalipsis 11:5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estoy hablando de los dos testigos, pero es muy buena aplicación. El Espíritu Santo lo guió ahí. Gloria a Dios. Entonces salió esa boca, ese poder creativo. El que dice Marcos 11:23, cualquiera que dijera esta montaña, a este sistema diabólico caiga. Entonces, pastor, 15 minutos después, viene el mismo asistente y me dice, pastor, sus ministros están renunciando. Wow. ¿Qué significa eso? Le digo a uno de los que trabaja con asuntos de gobierno. Me dice, no, lo están dejando solo, no están de acuerdo con el golpe. Seguimos orando, declarando que él es un enemigo de la paz y debe caer este sistema. 15 minutos o 10 minutos después nos dice, está huyendo hacia la embajada de México. Los militares le han dado la espalda. Los militares del Perú le dieron la espalda al presidente. Ajá. Primero sus ministros y ahora los soldados. Eso, policías y soldados. Entonces, y 10 minutos después, nos dicen, lo han capturado y lo llevan preso. Hasta hoy está preso, pastor. O sea que él iba a la embajada de México porque sabía que López Obrador lo iba a apoyar. Él quiere liderar el sistema babilónico en Latinoamérica y desde ya profetizo que se va a caer en el nombre de... Gracias, Señor. Gloria a Dios, lo recibimos. Suerte en Latinoamérica. Es el continente de la bendición. Es el tiempo de los latinos. Amén. Gracias, Señor. De la tierra, pero nuestras naciones van a hablar de la bendición y la prosperidad del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Roba sanda la kashema. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Así pasó, pastor. Y cayó. Y ahora vivimos en una democracia, qué sé yo, pero hay libertades. Ya nos cerraban. Un día se le ocurrió, creo que dormir, y nos quiso cerrar a todos en la casa, y ahí el pueblo se salió a la calle. No vamos a aceptar nada de eso. Y claro, hay marchas naturales, se levantan cosas, pero en este momento el Perú vive en una democracia, y por eso es que ahora Maduro nos ha enviado a todos sus delincuentes. Liberaron a los presos del Tren de Aragua y nos mandaron al Perú. Ajá, y una parte en Perú, otra parte en Estados Unidos y así. Y sabe una de las cosas, pastor, porque usted mismo lo sabe y lo ha visto. Donald Trump empezó a decir esto, no mandan lo mejor, y lo empezaron a decir, oh, racista, racista, racista. No tiene nada que ver con raza, esto no tiene nada que ver con raza. Estamos hablando que dentro de todos los grupos étnicos hay criminales. En Estados Unidos ya tenemos nuestros propios criminales para que nos estén mandando más de otros países. O sea, igual que en el Perú ya tiene que lidiar con sus propios criminales para que les estén mandando más criminales. Y eso es lo que está pasando, porque ellos quieren ese control,
pastor. Y eso es Sí. lo que, ¿sabe lo más tremendo que yo veo? Es esto. Es que los cristianos, gran mayoría de cristianos, aquí en los Estados Unidos, en México, no entienden esto que estamos hablando, o no lo quieren entender, o todo lo ven en lo natural, y han dejado de orar por esto, porque han dicho, ¿sabe otra cosa? Otro engaño del diablo es esto, es que estas cosas van a pasar, estamos en los tiempos finales, y es normal que pasen, pero ahorita lo leímos en la Biblia, el Señor dijo ocupar, eres un ejército de ocupación, negociar quiere decir ocupar, tenemos que ocupar, tenemos que avanzar el reino de Dios. Es cierto que estamos en los últimos tiempos, y cosas como estas van a pasar, pero no nos podemos quedar callados con las manos cruzadas, tenemos que avanzar como lo que está pasando. Y algunos de sus críticos y de mis críticos van a decir, especialmente de sus críticos van a decir, bueno, pero el nuevo presidente no es lo mejor. Es cierto, porque dentro del sistema del hombre, del sistema caído de los países, nadie va a ser lo mejor de lo mejor. El mejor sistema es el reino de Dios. Sin embargo, podemos comparar que de un presidente a otro sí es mejor. En otras palabras, el Perú está en una etapa donde está mejor ahorita de lo que estaba hace 2 o 3 años. No, totalmente. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Amén, Y cuando así es. el sistema malogró los 30 años de desarrollo que tuvo el país. Amén. O sea, ahí estamos hablando. O sea, ¿cómo en un año destruyó lo que en 30 años se había construido? Exactamente. Este presidente le ha metido más deuda que el resto de los otros presidentes. Él es el presidente número 46, Joe Biden, y ha metido más deuda, es el más liberal que los otros 45 o 44. O sea, porque Trump no era liberal, pero si comparas a Obama, si pudiéramos hacer y decir, oye, ¿a quién prefieres, a Biden o a Obama? Que si pudiéramos, dijéramos, regrésanos a Obama. Ha hecho más daño el diablo a través de este señor Biden que lo que hizo a través de 8 años de Obama, en los 2 términos de Obama. Es terrible lo que está pasando. Y es asombroso cómo muchos cristianos no lo ven, porque hay muchos pastores que están cayendo en esto de que el gobierno les dé dinero. No, pues, o sea, eso es lo que pasó, por ejemplo, en Nicaragua. Cuando yo iba a Nicaragua, el gobierno de Nicaragua les daba terrenitos, les daba esas cosas. Hoy los está expulsando. Hoy los está metiendo Así en es. Venezuela. Entonces, ¿por qué llegar a ese extremo? Simplemente que no estamos creyendo en el verdadero mensaje. Nuestro Señor es un reino, y este reino tiene que ser transmitido, el reino del amor, de la bondad, de la bendición, donde la gente alcanza sus niveles de desarrollo y de prosperidad en base a su fe y a su esfuerzo. A eso están los gobiernos, apoyar el esfuerzo de las personas, no para apropiarse de su vida, no para apropiarse de las generaciones, no para apropiarse del fruto del esfuerzo, no. En la época de esclavitud, Nimrod quiso construir su templo, quiso construir su torre, llegar a donde Dios supuestamente y enfrentarlo cara a cara, pero ¿qué Dios hizo? Bueno, te permití que avanzaste un poquito, pero ahora todo será confusión. Así es. ¿Y sabe cuál es el problema también? Desafortunadamente, entonces, que la gente ha torcido y los políticos han torcido el por qué un gobierno es hecho. Un gobierno no fue hecho para darle dinero a su gente. No fue hecho para eso. Fue hecho primeramente para proteger sus ciudadanos y hacer leyes donde todos podamos vivir en un bien común, donde, en otras palabras, donde una ley no nada más va a beneficiar a aquella persona o a aquel grupo étnico, sino a todos. Pero hoy en día los gobiernos y los políticos corruptos, bajo este sistema babilónico, este espíritu de Nimrod, este espíritu del diablo, están haciendo leyes donde le van a quitar dinero a usted para dárselo a otra persona. Y el gobierno no te va a pedir permiso ni autorización y va a subir los impuestos. Es decir, ahora vas a pagar tanto para poderle ayudar a aquello. Y aquella persona, la que no trabaja, dice, es muy lindo el gobierno porque me quita. Dios no es así, porque Dios no te va a perjudicar
no va a perjudicarme a mí o a usted para ayudar. Por ejemplo, Dios no lo va a perjudicar a usted para bendecirme nada más a mí. Eso sería injusto, y dice la Biblia que en Dios no hay injusticia. Gloria a Dios. Bien, pastor, se nos acabó el tiempo. Ha sido de gran bendición esto. Pronto vamos a estar en contacto porque tenemos que hacer una segunda parte, porque está muy buena toda esta información, la verdad. Disfrutamos la palabra que nos trajo y nos animó, nos exhortó, nos estimuló esa fe dentro de nosotros para creerle a Dios, y que es hora de que cristianos empiecen a orar y recibir y de Dios palabras para hablar en contra de este sistema, y Dios va a remover estos falsos líderes. Y Dios va a hablar al corazón de la gente para que voten por gente correcta, y que nos ayude a orar para estas próximas elecciones aquí, para que vuelva Donald Trump. Necesitamos a Donald Trump un periodo más aquí en los Estados Unidos para poder limpiar este país. Amén. Viene el mejor tiempo para Estados Unidos. Corto, pero mejor tiempo. Corto, pero tiempo, así es, corto, pero es cierto. Viene después tiempos difíciles, pero esos 4 años lo necesitamos ahorita para que haya una venganza de parte de Dios en lo que ha pasado en este tiempo. Va a haber un crecimiento tan grande de desarrollo financiero, económico en Estados Unidos en esta próxima temporada, que va a ser usado por Dios para la evangelización mundial. Amén. Hasta ahí. Usted y yo tenemos cierta información, ¿verdad? Que luego después la compartiremos en el tiempo que Dios diga. Así es. Gloria a Dios. Pastor Babilón, lo amamos, lo bendecimos a su iglesia, a sus socios y a todo el auditorio que nos vio ahora. Y le damos gracias a Dios por su vida, y pronto vamos a estar en contacto. Y vamos a orar para despedirnos. Padre, te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Me pongo de acuerdo con el pastor Babilón. Hablamos bendición, crecimiento en su iglesia, en sus socios. Y gracias, Señor, que todo lo que ellos hacen, todo lo que hacemos en unión con Ministerios Palabra de Fe prospera. Y te damos gracias porque la unción, la bendición del Señor está fluyendo libremente. Y te damos todo el honor y te damos toda la gloria por ello. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo hasta Lima, Perú. Hasta Perú, la nación más próspera de la tierra. Gloria a Dios. Es una declaración de fe del pastor Babilón. Gloria a Dios. Los amamos, hermanos. Que la bendición del Señor siga fluyendo libremente en Cristo Jesús. Amén. Sí. Este fue su programa Reino y Gobierno. Si le gustaría aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o escríbanos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com o llámenos al 520-364-3698. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.